Bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos en tiempo de cuarentena, así que estoy cumpliendo las normas y a ustedes, amigos míos, espero que también respeten las medidas que están tomando cada uno de sus gobiernos, de sus respectivos países. Y sin más que agregar, vamos a comenzar con este video, una nueva sesión del canal, una sesión a la que llamaré Relatos de Leyendas. Así que acá hablaremos un poco más la historia, la biografía, el crecimiento de los peleadores. Y me gustaría empezar esta sesión con uno de los más grandes en la historia. Estamos hablando de Jon Bones Jones. Jonathan Dwight Jones nació el 19 de julio en 1987 en Rochester, situado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Se comenta que el papá de Jon Jones fue pastor en una iglesia y su mamá se dedicó en gran parte de su vida a ser enfermera. La pareja tuvo 4 hijos. La primera fue Carmen, quien lamentablemente falleció a los 18 años por culpa de un tumor cerebral. El segundo fue Arthur. En la actualidad es un retirado jugador de fútbol americano que jugó 8 temporadas en la NFL. Su último equipo fue los Washington Redskins. Luego viene nuestro personaje, Jon Jones, uno de los campeones más dominantes en las MMA, y el último de los hermanos es Chandler, que al igual que Arthur se dedicó al fútbol americano y actualmente es el linebacker externo de los Arizona Cardinals. El mismo Jon Jones argumentó que cuando él crecía con sus hermanos y entrenaba, él no se consideraba el mejor atleta de la familia, ya que sus hermanos poseían grandes cualidades físicas y tenían un rendimiento bastante alto en los deportes. Cuando Jones era joven, junto a sus hermanos practicaron lucha libre a nivel estudiantil. Jon Jones continuó este camino y mientras asistía y representaba a la Universidad Privada de Iowa, logró coronarse como campeón colegial y All-American en la Asociación Atlética de Colegios Nacionales en Estados Unidos. Ya en la secundaria, conocería a JC Moses, quien pasaría a ser su pareja, y en el año 2007 tendrían ambos su primera hija. Al enterarse que iba a ser papá, Jon Jones tomó la decisión de entrenar MMA para recibir un mejor pago que el que tenía en aquel momento. Sin mucho tiempo de preparación, Jones, con tan solo 20 años, ganaría su primera pelea profesional fácilmente en 92 segundos contra Brad Bernard. Esto ocurrió el 12 de abril del 2008. Desde esta fecha que acabo de mencionar hasta el 12 de julio del mismo año se anotó 6 victorias, 6 peleas profesionales en 2 meses, algo poco inusual en el ámbito profesional. El 11 de julio del 2008 nació Leah, la primera hija de Jones y Jaycee. En diciembre del 2009 la pareja tendría su segunda hija, Carmen Nicole, nombre que le pusieron en memoria a la hermana fallecida de Jon Jones. En poco menos de 4 meses de su debut profesional, la UFC le dio la oportunidad a este jovencito poco experimentado, pero que llegaba invicto con un récord de 6-0 en la categoría de los semicompletos. El oponente de Jones era un peleador brasilero llamado André Gusmão, que venía hasta ese entonces con un récord de 5-0.
Esta pelea se dio en las preliminares del UFC 87 encabezada por GSP y Jon Fitch. El joven Jones consiguió una victoria por decisión unánime donde demostró al mundo sus cualidades, tanto su facilidad para golpear con los codos, su creatividad a la hora de usar sus golpes, su buen uso en su impresionante alcance de 214 centímetros y por último su conocimiento en lucha, ya que conectó buenos derribos a su oponente y demostró tener control en el piso. No estoy seguro si en aquel momento la gente pensaba en Jones como un futuro campeón tras esa pelea, pero no hay duda que empezó con pie derecho en la UFC. Luego se anotó impresionantes victorias frente a Stephen Bonnar, Jake O'Brien, Brandon Vera, Vladimir Matyushenko y Ryan Bader. Podríamos tomar en cuenta la pelea con Matt Hamill, donde el árbitro tomó una mala decisión al momento de descalificar a Jones luego que éste le estuviera propinando una paliza a Hamill. Tras esta racha, Jones obtuvo su oportunidad de pelear por el título semipesado en el UFC 128 contra el campeón en aquel momento, Shogun Rua. Una pelea donde Jones dominó durante todo el combate sin muchas dificultades y con un knockout técnico en el tercer asalto. Jones, con apenas 23 años, se convertía en el campeón más joven en la historia del UFC, hazaña que hasta ahora nadie logra conseguir. Y es así que de esta manera empezó el camino de Jones para convertirse en uno de los mejores peleadores de la historia del deporte. Luego de conseguir el título, Jones arrasó con cualquier retador que tenía al frente. Grandes peleadores cayeron frente a él, peleadores de la talla de Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Kael Sonnen, Glover Teixeira y Alexander Gustafsson, que por cierto, este último lo llevó al límite a Jones en el primer combate que tuvieron. Pero aún así, a pesar que hubieron opiniones divididas en esta pelea, para mí personalmente creo que por una cuestión de detalles fue Jones quien obtuvo la victoria en este encuentro. Y bueno, continuando, luego de esta racha exitosa de defensas titulares, Jones iniciaría una de las más grandes rivalidades en el deporte contra Daniel Cormier, un atleta olímpico en la disciplina de lucha estilo libre, ex campeón peso pesado de la promotora Strikeforce y que llegaba con un invicto de 15-0 antes de su pelea con Jones. Luego de una suspensión por un disturbio que provocaron ambos en un careo, la pelea se llevó a cabo en el UFC 182, donde Jones, a pesar de tener una pelea difícil, consiguió una clara victoria. Luego de esto, la USADA empezaba a tener más notoriedad en el UFC para evitar el dopaje en los peleadores. Lamentablemente, Jones dio positivo por el consumo de cocaína antes de su pelea contra Cormier. Y esto apenas fue la puntita del iceberg, porque Jones entraría a una racha de escándalos y conflictos judiciales. El 27 de abril del 2015 se emitió una orden de arresto contra Jones por atropellar a una mujer embarazada y huir de la escena del crimen, tomando en cuenta que los policías encontraron marihuana dentro de su auto. Jones se entregó al departamento de policía de Albuquerque. Luego fue declarado culpable y fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional. Inmediatamente, la UFC comunicó que Jones había sido despojado de su título y fue suspendido de manera indefinida. Mientras todo esto pasó, Cormier ganó el título vacante frente al escalofriante Anthony Johnson
y defendió con éxito el título frente a Gustafsson. El regreso de Jones al octágono se dio a cabo el 23 de abril del 2016 en el UFC 197, donde pelearía contra Ovince St. Preux por el título interino de los semicompletos. En una pelea olvidable, pero muy dominante por parte de Jones, que luego capturó el título y se estaba planificando una revancha entre Cormier como campeón y Jones como retador para el UFC 200. Sin embargo, nuevamente Jones decepcionaría a sus fanáticos cuando el 8 de julio del 2016, un día antes de su esperado combate en el UFC 200, Jones daría positivo nuevamente en su examen de orina. Se encontró dos sustancias prohibidas, clomifeno y letrozol, los cuales son considerados moduladores metabólicos y hormonales. El 7 de noviembre, la USADA suspendió por un año a Jones por falta cometida. Y hasta ese momento se pensaba que la carrera de Jones estaba en picada. Tantos escándalos y faltas antideportivas estaban manchando su prometedora carrera. Jones se tomó un tiempo para pensar mejor las cosas y vencer sus propios demonios. Y mientras todo esto ocurría, Daniel Cormier seguía manteniéndose como campeón en los pesos semicompletos. Luego que Jones terminara su suspensión, estos dos increíbles peleadores tendrían su esperada revancha en el UFC 214. A pesar de las dudas de los fanáticos, la esperada revancha se dio. Cormier había llegado hasta acá como un campeón dominante y Jones tenía muy pocos combates en los últimos 2 años. Y cuando muchos pensaban que la perseverancia de Cormier le iba a traer alegrías y satisfacciones, una hermosa patada acabó con todo eso. En un combate memorable, Jones obtendría el knockout en el tercer asalto y recuperaría el cinturón. Muchos pensábamos que Jones por fin había madurado, que esta racha de puras desgracias lo habían ayudado a recapacitar y encontrar su norte. La esperanza duró poco, porque nuevamente Jones fue involucrado con los esteroides. El 22 de agosto del 2017 se confirmó que dio positivo por un esteroide llamado Turinabol. Esto tras su pelea frente a Daniel Cormier. La Comisión Atlética de California anuló el resultado de la pelea cambiándolo a un no contest, o también conocida como una pelea sin decisión. La misma USADA consideró rebajarle la suspensión de 30 meses a 15 meses, ya que Jones brindó asistencia sustancial a la USADA. El equipo de Jones afirmaba que él pudo haber consumido sustancias contaminadas de manera casual. Se cumplió la suspensión y UFC le dio otra oportunidad en los planos estelares para el UFC 232, donde apostó por una revancha contra Gustafsson por el título vacante, ya que Cormier se había mudado a la categoría de los pesos completos. El evento se iba a realizar en el estado de Nevada el 29 de diciembre del 2018. Todo estaba listo para el combate. Y 6 días antes del evento, la Comisión Atlética de Nevada no le otorgó el permiso para pelear en dicho estado debido a inconsistencias en su prueba de dopaje. Como se confirmó que la sustancia encontrada pertenecía a los efectos a largo plazo del Turinabol consumido en el 2017, la Comisión Atlética de California no vio inconvenientes con ese tema, ya que Jones tenía el apoyo de médicos expertos. Afirmaban que la sustancia encontrada no iba a darle a Jones beneficios para mejorar su rendimiento. A esto hay que sumarle que Jones se inscribió a la Asociación Voluntaria de Antidopaje,
La Comisión Atlética de California dio luz verde para realizar el evento UFC 232 en el estado de California. A pesar del susto, la esperada revancha frente a uno de los oponentes más difíciles que ha tenido Jones a lo largo de su carrera se iba a realizar. El 29 de diciembre del 2018, en una presentación impecable, Jones aniquiló sin muchos problemas a Alexander Gustafsson, derrotándolo por nocaut técnico en el tercer asalto y así convirtiéndose una vez más en campeón semicompleto de la UFC. Y desde aquel momento hasta la fecha, Jones tuvo 3 defensas titulares con victorias a su favor en esta nueva etapa como campeón frente a una nueva era de contendientes al título. Primero venció por decisión unánime a Anthony Smith. Luego venció por decisión dividida en un reñido y polémico combate frente a Thiago Santos. Y últimamente, a inicios del 2020, tuvo una competitiva pelea frente a Dominic Reyes, donde probablemente es considerada la pelea más controversial de Jones, ya que muchos opinan que Reyes ganó el combate. Con respecto a la pelea, yo ya expliqué mi opinión en un anterior video mío. Para mí, los 2 primeros asaltos fueron muy claros para Reyes y los 2 últimos asaltos fueron claros para Jones. Para mí, la duda está en el tercer asalto, donde Reyes empieza a bajar el ritmo y Jones empieza a subirlo. Si yo hubiera sido juez, hubiera dado el empate. Y finalmente concluyo este video con una perspectiva personal de Jones. Es increíble todo lo que ha ocurrido con Jones a lo largo de su trayectoria con apenas 32 años. Muchos dicen que Jones perdió su magia, que el mejor Jones fue a inicios de su carrera porque era un peleador más arriesgado, más atrevido y finalizaba a sus oponentes. Pero tenemos que considerar que los rivales de Jones fueron de menos a más. Y con el paso del tiempo te das cuenta que siendo un peleador arriesgado, atrevido y espectacular, te puede costar la pelea como lo aprendió Jones con Gustafsson. También hay que tomar en cuenta que al inicio no se sabía mucho sobre los arsenales de Jones, pero una vez que Jones estuvo en la mira y con tantas peleas por título, es probable que estuvo en la mira de muchos peleadores. Absolutamente muchos peleadores de la categoría semipesada han estudiado de la A hasta la Z a Jones. Por eso es importante estudiar a tu oponente, y más si se trata de un peleador tan relevante como lo es Jones. Con todo esto dicho, este peleador ha superado muchas veces las adversidades durante una década de dominio. Una década donde pasaron generaciones de contendientes. Cuando Jones se convirtió en campeón, los referentes de esa división eran Rampage Jackson, Lyoto Machida, Vitor Belfort, peleadores considerados de la vieja escuela. Ahora tenemos a Dominic Reyes, Jan Blachowicz, Thiago Santos, Volkan Oezdemir y más. Una nueva generación de contendientes, y el cual veremos si de acá sale el peleador que le arrebate el título. Para algunos, Jones es el mejor peleador de todos los tiempos, y es probable porque se mantuvo relevante durante una década en una división muy competitiva. Las últimas 15 peleas de Jones fueron por disputas titulares entre suspensiones y regresos, pero 15 por título a fin y a cabo. Las 15 peleas fueron la estelar de la cartelera. Sinceramente, es una cifra que nadie en el roster del UFC ha logrado obtener y que no es nada sencillo de conseguirlo. Por poner un ejemplo, si Dominic Reyes ganaba la pelea con Jones, obviamente tendría ese crédito de ser el que frenó a Jones, pero para ser el mejor se trata de trayectoria también. Son muy pocos los campeones que apenas superan 3 defensas titulares. Dominic, para consolidarse como el mejor semicompleto, tendría que mantenerse por mucho tiempo como campeón y ser dominante como lo hizo muchas veces Jones. Puede estar en discusión
3 peleas de Jones, la primera con Gustafsson, contra Marreta y contra Reyes, pero las otras 12 peleas fueron victorias notables. Y no se trata de ganarle a Jones para posicionarse como uno de los mejores, sino mantenerse relevante por mucho tiempo. Y eso, guste o no guste, pero es lo que hizo Jones a lo largo de su trayectoria. El tema con las drogas es una mancha que va a perseguir siempre a Jones, pero eso no quita que sea uno de los mejores en la historia del deporte. Si a Jones no lo consideras el mejor peleador, por lo menos estará en un top 5 de los mejores en la historia. Un peleador con mucha historia dentro y fuera del octágono y que aún se espera más de él en el plano deportivo. Sin duda alguna es uno de los mejores deportistas a nivel mundial y esperemos que Jones se mantenga disciplinado y fuera de escándalos de acá en adelante. Si el video te gustó, por favor apóyame con un like, y si no estás suscrito, por favor suscríbete, que me ayuda mucho a seguir creciendo. No se olvide de apretar la campanita para que le lleguen notificaciones, y si te gustaría sugerir algún peleador para una próxima sesión de relatos de leyendas, entonces escríbelo en la caja de comentarios para tomarlo en cuenta. Muchas gracias por todo y hasta luego.